Pentecostés hoy. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Producción radial de la Corporación Renovación Espiritual Carismática Católica de Boyacá y de la Escuela de Misioneros Juan Pablo II. Ya se derrama el Espíritu de Dios. Un Pentecostés hoy es promover nuestra conversión personal a Jesucristo nuestro Salvador mediante la acción decisiva del Espíritu Santo. Es realizar la nueva evangelización bajo la guía tutelar del Espíritu de Dios para la renovación y mayor edificación de la Iglesia. Director Juan González Torres. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente el Espíritu de Dios. Dios te bendiga y te guarde y haga brillar su paz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Oración de la mañana. Ilumina la aurora el claro cielo, otros días de vida que nos das. Gracias a ti, Creador del universo, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva hoy en tu honor, del cielo, la tierra, el mar profundo, oh Padre nuestro magnífico Hacedor. Preserva a nuestras almas del pecado, a nuestro cuerpo da fuerza y salud, a nuestra mente ilumina piadoso con un rayo benéfico de luz. Por nuestra amada patria suplicamos, por la Iglesia elevamos oración, por nuestros buenos padres y familia, porque dichosos los hagas, Señor. En tu santo nombre comenzamos este día de vida que nos das, haz que lo acabemos santamente, oh Padre nuestro que en el cielo estás. Amén. Y haga brillar su paz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Muy buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a su programa radial Un Pentecostés Hoy. Hermanos, continuamos con el estudio y reflexión del tema La conversión al Señor como preparación para celebrar la Semana Santa de manera digna. Hoy los invitamos a escuchar la enseñanza ¿Qué significa la palabra conversión? Sean todos bienvenidos. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Queridos hermanos, ¿qué significa la palabra conversión? Hay dos términos para significar la palabra conversión, de la raíz griega, metábola. En el Nuevo Testamento, la conversión en el sentido profético y religioso se llama metábola, es decir, cambio de modo de sentir y convertirse, volver a Dios. ¿Cómo hay que traducirla? Como arrepentimiento, penitencia, conversión. En el griego profano, el término significa preferencialmente un cambio de sentimientos, arrepentimiento. Así lo dice San Pedro en Hechos 3:19. Arrepiéntanse entonces y conviértanse, para que todos sus pecados sean borrados, y así el Señor hará venir
los tiempos de alivio. ¿Qué más significa esta palabra conversión? Metanoia. La Biblia griega emplea conjuntamente el verbo epistrepein, que connota cambio de conducta, práctica, y el verbo metanoien, que atiende más a la vuelta interior. La metanoia es el arrepentimiento, penitencia. Metanoia, una palabra griega que significa conversión radical, cambio interior, transformación profunda de la mente y del corazón. Cuando Dios, desde el Antiguo Testamento, le habló a Saúl, primer rey de Israel, Samuel le dijo a Saúl estas palabras: te invadirá entonces el espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. En la conversión del hombre coopera Dios, también coopera el hombre, pero todos tenemos que orarle a Dios para pedirle esa gracia, porque la conversión es gracia de Dios. Y dice la palabra de Dios que apenas Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Por eso hoy todos los miembros de la iglesia, todos los miembros de este pueblo de Dios, tenemos que estar dispuestos a orar para pedirle a Dios que realice en nosotros hoy, en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en la sociedad, esa auténtica conversión. Que Dios derrame desde el trono de su gloria el don de su Espíritu Santo, para, como lo dice el Salmo 104:30, envía tu Espíritu, Señor, y renovarás, transformarás la faz de la tierra. En la Biblia hay una promesa, mis queridas y mis queridos hermanos, extraordinaria. Dios habló desde el Antiguo Testamento, por boca del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, verso 25 al 27. Y esta promesa es para ti, para mí, para todos los miembros del pueblo de Dios. Dice Dios: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Por eso, esta palabra metanoia, palabra griega que significa conversión, es el movimiento interior que surge en toda persona que se encuentra con Cristo. Eso significa metanoia, cambiar, reformar, transformar. Es la única palabra en griego que tiene que aprender de la Biblia. Y si la comprendes y la vives, cambiará toda tu vida. Serás inmensamente feliz, sonreirás dichoso, aunque todo a tu alrededor se hunda. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio público fueron estas: convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Mateo 4:17. Aparece aquí un término importante que Jesús ilustrará repetidamente con sus palabras como con sus actos, además, convertíos. Y en griego, metanoiete, es decir, emprender una metanoia, un cambio radical de la mente y del corazón. Y el Santo Padre Pablo VI, cuando invita a todos los miembros del pueblo de Dios a la conversión, en su exhortación apostólica sobre la evangelización del mundo contemporáneo, dice el Papa en Evangelii Nuntiandi número 10, pero ante todo, cada uno lo consigue mediante un total cambio interior que el Evangelio designa con el nombre de metanoia, una conversión radical, una transformación profunda de la mente y del corazón.
Por eso metanoia significa textualmente cambio del nous, de la mente. Por eso San Pablo en Romanos 12:12 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que le es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Romanos 12:2. Por eso, mis queridas hermanas y hermanos, conversión significa cambio radical de vida, cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de vivir, enmienda de las malas costumbres, cambiar de actitudes y de hábitos, hermanos. Conversión significa un arrepentimiento sincero, una reorientación de la voluntad y de la vida hacia Dios. Conversión significa encaminar el alma hacia el bien y hacia lo divino. Conversión significa vuelta de todo el hombre hacia Dios. Transformación profunda de la mente y el corazón. Conversión es una adicción a Jesucristo y a su Evangelio. Conversión es una plena resolución de seguir al Dios vivo. Conversión es ser renovados en el Espíritu Santo, es decir, recibir hoy en la iglesia un nuevo Pentecostés. Dios, cuando habló a su pueblo en el Antiguo Testamento por boca del profeta Ezequiel, y hoy continúa hablándonos a través de esta palabra, porque la Escritura dice que la palabra de Dios es de ayer, de hoy, de siempre. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 30 al 32, dice, conviértete al Señor y deja tus pecados, suplica ante su faz y quita los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia, odia con toda tu alma la abominación. Hermanos, ¿qué más significa conversión? Los términos neotestamentarios se remiten a la palabra shub, es decir, volverse. Palabra importante en el Antiguo Testamento, junto a la cual se forma más tarde tesubán, es decir, conversión. La conversión consiste en dejar el pecado y volverse a Dios. El hombre vuelve, como hijo pródigo, a abrazar al Padre, que nunca lo ha olvidado ni abandonado. Dar la vuelta, volverse a determinado lugar para recibir el abrazo del Padre. San Ambrosio dijo estas palabras, levántate, hermano, ven corriendo a la iglesia. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. Te sale al encuentro, pues te escucha mientras estás reflexionando dentro de ti, en el secreto del corazón. Y cuando todavía estás lejos, te ve y se pone a correr. Ve en tu corazón, corre, para que nadie te detenga, y por si fuera poco, te abraza, se echa a tu cuello, para levantarte a ti, que yacías en el suelo, y para hacer que quien estaba oprimido por el peso de los pecados y postrado por lo terreno, vuelva a dirigir su mirada al cielo, donde debía buscar al propio Creador. Cristo te echa al cuello, quiere pues quitarte de la nuca el yugo de la esclavitud y ponerte en el cuello de su dulce yugo. Por eso Jesucristo dice, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados y agobiados de sus cargas, y encontrarán descanso para su alma. Hermanos, la conversión consiste en reorientarse, cambiar de dirección, tomar un nuevo rumbo, dejar de transitar por el camino equivocado. ¿Y cuántos hermanos hay que están transitando hoy por el camino equivocado? Es necesario dejar a las espaldas el mal y entrar en el reino de justicia, de amor y de verdad que está comenzando. Queridas hermanas y hermanos, Dios te está hablando a tu conciencia. Dios quiere hoy que tú cambies. Dios te invita a un cambio, no te obliga, porque Dios nos creó libres, pero dentro de esa libre albedrío, dentro de esa libertad que Dios nos dio, te hace una propuesta. Si tú quieres ir al cielo, tenemos que cambiar en la tierra. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de obrar. Póstrate ante Dios de rodillas, órale a Dios
y pídele a Dios la gracia de tu conversión personal. Pídele a Dios la gracia de la conversión de todos los miembros de tu familia. Pídele a Dios la gracia de la conversión de todos los miembros de la iglesia, de la sociedad y del mundo, porque el mundo se salvará, dijo el Papa Pablo VI, solamente por medio de la oración. Queridos hermanos, ¿qué más es conversión? Conversión es pasar de una situación de vida a otra. Pasar del estado de pecado al estado de gracia. Eso es conversión. Pero voy a referirme a este punto concreto. Conversión es pasar de la incredulidad a la fe. En la Conferencia Episcopal de Colombia, en su encuentro teológico del 3 de julio al 4 de agosto de 1972, el excelentísimo cardenal Jean Danielou dijo, hablando de la fe: actualmente, un número muy crecido de cristianos está en incertidumbre, en interrogación profunda. Ya no saben exactamente qué significa el mensaje mismo de la revelación. No tienen la certeza que les dé el derecho de creer. Y dice el cardenal: creo que este debilitamiento de la fe es la fuente más profunda de todas las demás dificultades que enfrenta hoy la Iglesia. Porque al fin y al cabo, el mal siempre viene de la cabeza. Y si la fe es el punto de partida y la fuente de la esperanza y la caridad, cuando la fe está enferma, la esperanza y la caridad también lo estarán. Obtendremos una caridad y una esperanza que no están fundadas en la fe ni inspiradas por ella. Es, por tanto, un problema absolutamente esencial y que hay que enfocar con valentía, sencillez, confianza, pero sin disimular las dificultades, con paz y alegría, porque sabemos que la palabra del Señor permanecerá para siempre, dijo este cardenal, excelentísimo Jean Danielou. Y el Santo Padre Juan Pablo II, en su exhortación apostólica, Ecclesia in American, viendo la gran dificultad de los miembros de la Iglesia actualmente, dijo, Ecclesia in American número 74, dijo estas palabras: se trata de muchos millones de hombres y mujeres que, sin la fe, padecen la más grave de las pobrezas. Pero Dios también nos recordó por boca del profeta Jeremías en qué consiste la verdadera sabiduría. En el capítulo 9 de Jeremías, verso 22 al 23, Dios le decía al pueblo de Israel, y esta palabra también es para nosotros hoy: así dice Yahvé, no se alabe el sabio por su sabiduría, ni se alabe el valiente por su valentía, ni se alabe el rico por su riqueza, mas en esto se alabe quien se alabare, en tener seso y conocerme. Por eso, queridas hermanas y hermanos, es tan importante conocer a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, conocer el plan de salvación que Dios nos propone, conocer la palabra de Dios. San Jerónimo decía, el que desconoce el Evangelio, ese tal no conoce a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo exhortaba a los judíos a la conversión y a pasar de la incredulidad a la fe con estas palabras: aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? El brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podrían creer, porque también había dicho Isaías: ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que orar y pedirle a Dios la fe para creer, la fe para aceptar, la fe para vivir, la fe para proclamarla, porque como dijo el Papa, la fe crece dándola. Tenemos que convertirnos de la incredulidad a la fe, pero para eso tenemos que estar dispuestos a tomar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, porque la palabra de Dios en Romanos 10, 17 dice: por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo.
Queridas hermanas y hermanos, oremos a Dios para que nos dé hambre y sed de escuchar, de leer, de vivir y de proclamar la palabra de Dios que nos regala la fe para ser salvados. El Señor los bendiga. Feliz día. Pentecostés, día de la iglesia. Bien, queridos hermanos, así hemos llegado al final de este programa. Les deseamos a todos un feliz día en el Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios.